Buenas, buenas, buenas a todas y a todos. Vamos a por el mes de noviembre. ¿Qué te parece? Que ya está aquí en noviembre. Este vídeo vamos a hacer, como siempre, un pequeño resumen de cómo se presenta el mes. Hacemos un repaso de dónde venimos y luego, pues, para dónde vamos. Empezamos el mes de noviembre, que es el mes de Escorpio. En realidad siempre son una mezcla de dos energías cada mes. Este mes, pues, mes de Escorpio y Sagitario. Entonces hay como una mezcla de estas dos cosas, de estos dos conceptos, de estas dos energías. Va a ser un mes intenso, transformador y creo que profundamente introspectivo, porque hay mucho movimiento a nivel de planetas retrógrados. Ya sabemos que los planetas retrógrados nos hacen mirar para adentro y revisar para cambiar cosas, mejorar, darnos cuenta, tomar decisiones. También tenemos pues las dos lunas de cada mes, una luna llena y una luna nueva, y bueno, y los cambios de cada de los planetas que cambian de signo. Se van a poner en revisión valores, relaciones, incluso cosas más a largo plazo, ¿no? Como la visión de futuro, cómo nos vemos en un tiempo, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Hacia dónde queremos ir? Va un poco por ahí. Sagitario nos habla de esa dirección de vida. Su signo, su símbolo, que es como una flecha, ya indica como que busca una dirección para ir. Entonces, bueno, es un mes donde se va a activar el tema este del poder personal. Vamos a ir muy a lo profundo, van a salir muchas cosas a la luz y muchas emociones profundas, algunas dolorosas podría ser, pero bueno, al final son cosas que tienen que salir porque hay una información importante ahí. Es posible que tengamos que enfrentarnos a nuestras sombras, a nuestros miedos, a nuestras incomodidades. El mes de octubre ha sido movidito. No hemos mentido en ningún caso porque eso ya lo sabíamos. Ha habido mogollón de revueltas, de cosas que no pensábamos que iban a pasar nunca. Pero bueno, muchas de esas cosas tienen que ver con, por ejemplo, con Neptuno, que entró en Piscis otra vez. Hemos podido ver, notar, también en nosotras y nosotros, cosas que como que han vuelto, ¿no? Como que cosas quizá que son tóxicas o que no nos hacen bien, un poco como la pereza o esos proyectos, puede ser incluso proyectos que han venido, que han estado como muy activos, de pronto hemos tenido que dejarlos de lado o hay cosas antes que hacer y como que se ha quedado un poco en el aire. Eso cuando vuelve a entrar Neptuno en Aries, se puede volver a retomar, pero desde la calma, desde la calma de no llevar cargas, de hacerlo todo como más limpio, más concreto, con una nueva visión y con cosas que ya no arrastramos. Pensar que Neptuno está cerrando un ciclo que de muchos años, y esa energía está en el ambiente. La hemos sentido, lo que pasa que es energía muy sutil, es una capa muy fina, son cosas muy inconscientes que van pasando y y que nos damos cuenta con el tiempo, con el paso del tiempo. Neptuno lleva en Piscis 14 años. Entonces, hay un pequeño ciclo que nosotros en particular lo podemos contrastar, lo podemos mirar, que es ir al pasado, hace 14 años, que sería como en el 2011, y ver la evolución que hemos hecho. Son cosas, ya digo que son cosas como muy invisible. Nos habla del sentir, nos habla de las emociones. Y de hecho, desde más o menos esa época del 2011 fue cuando empezamos de una manera muy profunda y muy inconsciente. Empezamos a hablar de emociones, en general, como sociedad, empezaron a salir pues terapias holísticas,
se empezó a hablar de zen, ¿no? De cosas zen, de las meditaciones, de temas más espirituales. Todo esto tiene que ver con esa energía. Y desde entonces ha hecho una evolución. Ha pasado por muchas fases que ahora termina y termina con una conciencia de todo eso. Se ha encontrado un lugar a ese tipo de energía, a ese tipo de... a esa parte nuestra, que la teníamos muy olvidada. Se ha legalizado muchos tipos de estudios, de eso, ¿no? De terapias, de trabajos, de muchos aprendizajes con respecto a eso, a nivel psicológico, a nivel espiritual. Y ahora está llegando como el final de ese aprendizaje. Los próximos 3 meses va a acabar de cerrarse este ciclo. ¿Y eso qué quiere decir? Que van a haber muchas cosas que se van a afianzar en nuestra vida con respecto a todo esto que hemos hablado, pero hay muchas otras que no, que van a desaparecer. Hay muchas cosas que ya no van a seguir en nuestra vida o que cogen otra forma, que cogen otra dirección. Y entre ellas pues van a caer muchos sueños, muchas idealizaciones, muchas personas guías, ¿no? Espirituales, pero claro, todo esto se ha puesto de moda. Neptuno también nos habla de la moda, entonces es como un final también de algo, de una manera de sentir cómo movernos, cómo ser y cómo expresarnos. Tiene que ver con el alma también, ¿no? Entonces es como un cierre, es como un final de un entendimiento, de que hemos investigado, nos hemos trabajado más o menos, depende de cada uno, ¿no? Nos hemos dado cuenta que sentimos cosas, que venimos de un lugar, que hay heridas, ¿no? Que hay cosas que duelen. Y nos hemos dado cuenta quizá pues, de que hay situaciones que no queremos más en nuestra vida. Entonces hay que soltar. Hemos tenido que aprender a soltar el control, a soltar las cosas que se han hecho toda la vida, emociones, personas, incluso el dolor, ¿no? Esa herida o ese trauma, ese anhelo. Hay cosas que se van a tener que ir, un sentimiento como de rendición, de aceptación, de que las cosas pues muchas veces tienen un final y, y siempre se lleva mucho mejor cuando uno acepta la situación que hay. Eso dará paso a algo nuevo y es ese inicio que será en enero, cuando Neptuno entre en Aries, que también lo hará junto con Saturno. Estos dos son como energías como muy opuestas. Saturno nos habla de la forma, de los límites, y Neptuno nos habla de lo infinito, de lo no tangible. Son como opuestas, son cosas que no tienen nada que ver, pero al trabajar juntos, el objetivo es soltar lo que no se puede mantener, soltar esas idealizaciones, esas fantasías, esas creencias que a lo mejor son limitantes o a lo mejor pues no tienen una base sólida y tienen que desaparecer. Porque a medida que eso va pasando, es como que Saturno va creando otra estructura. Y esa estructura tiene mucho potencial porque va a entrar en Aries. Entonces, es como un proceso de limpieza inconsciente, pero que se materializa, que pasa a la realidad y se mantiene. Y esa entrada en Aries es como, venga, ya lo tenemos, vamos para adelante. Y eso podemos hablarlo tanto como a nivel personal, de estructura interna, de, a nivel emocional, por ejemplo, o incluso pues a nivel laboral, pues que ya hayamos hecho los cursos y ya podamos empezar a hacer otra cosa,
o sea, hay como un aprendizaje hecho, entonces con ese aprendizaje ya podemos iniciar otra cosa. Yo, como consejo, podría decir, es como que durante estos 3 meses nos dediquemos más a construir de una manera más íntima, o sea, sin exponer demasiado, simplemente, bueno, ver lo que tenemos, ver lo que queremos hacer y ir mirando de construir piezas para ver si es por ahí, para también ver qué es lo que hay que descartar. Y así en enero, a partir de enero, poder iniciar cosas grandes, cosas importantes. Eh, Aunque no tengamos proyectos, van a haber inicios. Sobre todo tienen que ver con nuestra área de Aries en nuestra carta. Pero también podríamos decir con la casa 1, porque es la casa de Aries, ¿no? También donde tenemos Marte, que es el planeta de Aries. Hay como muchas cosas que pueden estar iniciándose, pero antes tiene que haber esa limpieza, tiene que haber esa puesta de conciencia de lo que hay y compararlo con lo que queremos hacer o donde queremos llegar para poder entender que hay cosas que no pueden estar. Hay planetas que han retrogradado y han vuelto a signos en los que ya han estado. Saturno, Neptuno que ha entrado ya y va a pasar con Urano. Este mes también entra Urano en Tauro. Todo esto son energías que están haciendo un trabajo muy profundo. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy profundo a nivel de conciencia, poniendo mucha conciencia en cosas, pues eso, ¿no? Que se han hecho siempre o que nosotros creíamos que era así, pero realmente pues, nos estamos dando cuenta de que no, entonces hay que hacer cambios. Todo esto está volviendo y van a volver esos temas, sobre todo también porque Mercurio va a retrogradar este mes. Entonces, la mente también va a estar muy puesta en eso, en esas mejoras, ¿no? Y en esa reflexión de cosas del pasado. Estamos cerrando ciclos y lo estamos haciendo porque el año que viene eh, vienen cosas nuevas. Entonces, no tengamos miedo a cerrar con temas, a tomar decisiones, porque eso nos vamos a hacer un favor el año que viene. El año 26 es de inicios, es de arranque, es de dirección. Y cuanto más dejemos atrás ahora, mejor lo tendremos el año que viene. Más ligeros vamos a ir, más y más directos a donde queremos llegar, sin cargas y sin culpas, porque eso en realidad es lo que tenemos que trabajar ahora. El tema de la culpa, ¿no? Porque a veces bueno, a veces no, tomar decisiones significa dejar algo. Para iniciar algo, a veces hay que dejar algo atrás. Y eso es lo que nos vamos a estar dedicando con más o menos profundidad, con más o menos importancia o con más o menos conciencia, pero estos 3 meses que quedan de año se va a tratar de eso. En general, vamos a estar reflexionando mucho y tomando decisiones. Quien más pueden estar sintiendo este cambio y esta transformación son los signos fijos. Tauro, Escorpio, Leo y Acuario. Estos 4 signos son los que quizá están pasando por una crisis que van a encontrar la lógica el año que viene. Es un cambio radical que van a experimentar, que están experimentando estas energías, eh, porque hay cosas que hay que dejar atrás, porque ya ha habido un aprendizaje, han habido muchas lecciones y el año que viene va a tocar tomar acción con ese aprendizaje hecho. Y estos meses que quedan de 2025 son muy transformadores, son muy que se aclaran cosas, ¿no? Que llegan esas ideas que de pronto te hacen replantear cosas. eh,
es como un proceso de adaptación, pero a lo heavy, eh, porque hay cosas que hay que dejar morir. Entonces ya van a ser cosas que los signos fijos, su función es que se quede fijo, ¿no? Hay algo, o sea, se trabaja duramente para que eso dure en el tiempo. Hay muchas ideas o estructuras, cosas que estaban fijas, que estaban seguras, ¿no? O que han estado ahí mucho tiempo y que van a caer, o están cayendo más bien. Esto ya hace tiempo que está pasando. Y estas energías son los que más lo están notando. Todos tenemos esas energías, ya puedes tener la luna, el ascendente, el sol, o pues en tu rueda zodiacal de la carta, pues ahí también tienes esos signos fijos. Entonces, en esas áreas hay cosas que van a caer, hay cosas que van a transformarse. Plutón está en Acuario. Plutón nos habla de esa destrucción, de ese final de algo que quiere sacar lo que ya no funciona para poder hacer algo productivo con lo que sí que funciona, ¿no? Con ese aprendizaje que queda, que ese es el tesoro. Por otro lado, haciendo ese recuento, ese repaso, ahora mismo que yo estoy grabando el día 30 de octubre, estamos en plenas revueltas de bueno, reivindicaciones y manifestaciones de estudiantes, eh, en este caso contra el bullying, que realmente el bullying, por desgracia, siempre ha estado presente, eh, y supongo que eso va a estar también siempre, porque es una manera, eh, una mala manera de llevar las energías, ¿no? Y de no saber empatizar y de no saber llevar uno pues las frustraciones propias, entonces el que hace bullying lo hace sentir al otro para, yo qué sé, para sentirse de otra manera, ¿no? Pero en el fondo hay una reivindicación contra el sistema educativo. Realmente las quejas son hacia ese sistema, ¿no? Que no funciona. Y ya estuvimos hablando cuando Urano entró en Géminis que tema, el sistema educativo y la manera de enseñar y de educar va a cambiar. Está pidiendo una reforma, está pidiendo una conciencia, que es lo que hace Urano, es poner conciencia a lo brusco, con cambios radicales y con manifestaciones, ¿no? Con esas quejas. Y esto justamente pasó, la vaga que se convocó, la huelga, perdón, en catalán es vaga, eh, pasó justo cuando Marte estaba en trígono a Júpiter. Júpiter nos habla de estudios, el dolor que nos habla Marte, la lucha, están luchando por una mejoría en la educación, en contra, ¿no? O quejándose de los profesores, que también podría hablar, ¿no? Los maestros, nos podría hablar Júpiter. O sea, son cosas como muy curiosas de comentar, porque es que es literal. Y justo quería comentarlo porque fue algo muy curioso que pasó justo el día en que se perfeccionaba esa alineación. Eso va a traer mucha tela. Esto es el inicio de algo que sí que creo que va a tener sus frutos cuando, cuando Urano ingrese definitivamente en Géminis. De momento Urano va a entrar en Tauro este mes, donde se van a tocar y a finalizar cosas que tienen que ver con la energía de Tauro. El tema de la tierra, con el tema de la alimentación, con el tema de la ecología, de la agricultura, de las tradiciones, de esas cosas, pues eso, ¿no? Que se han hecho toda la vida y que de pronto pues va a ser que no.
y de incluso la idea de, ese afán por acumular cosas, ¿no? Porque Tauro, Tauro tiende a acumular, es el primer signo de tierra, entonces le da mucha importancia a lo material, a la seguridad material, y es igual de importante que cualquier otra, pero los excesos siempre son malos, ¿no? Es ese apego, eh, esa, esa, esa idea de tener cosas, ¿no? Para tener un futuro. Esa es la idea que nos hicieron creer, ¿no? Nuestros padres, porque, bueno, porque vinieron son de otra época y vinieron de otra situación y, y la seguridad primordial era tener una casa, tener comida, ¿no? Tener un trabajo. Ahora eso no es que no vaya a ser importante, sino que va a tener como otro sentido. Yo creo que se va a dar mucha más importancia a cosas más, bueno, a los estudios, a lo intelectual, a la tecnología y ese tipo de cosas, ¿no? Que es energía de aire, Géminis, eh, a los contactos, ¿no? Y a cosas más sociales, a ideas. Vamos a pasar de una energía lenta, de una energía pesada, trabajosa, ¿no? A una energía ligera, a una energía pues rápida, cambiante y más abierta, ¿no? Y más abierta a lo nuevo, a, a ideas nuevas, ¿no? A movimientos sociales, a cosas que tienen más que ver con la comunidad, con el contacto con otras personas. Es una energía mucho más abierta, mucho más ligera. Entonces, el mood va a ser otro. La novedad va a ser desde otro punto, ¿no? Entonces, durante este tiempo en el que Urano vaya a estar en Tauro, se van a terminar cosas. Es otro ciclo que se cierra, ¿no? Y en ese tiempo van a haber decisiones que se van a tener que tomar, van a tener que decidir qué hacemos con el tema de los pisos, con el tema de, yo qué sé, las hipotecas, con el tema de las ayudas económicas, con el tema del dinero físico, temas de bancos, temas de, no sé, qué vamos a hacer con nuestros ahorros, por ejemplo. Un final definitivo con cosas, con maneras de funcionar que pueden ser muy rígidas. Todo esto lo vamos a ir viendo porque van a salir noticias sobre todo esto que, que nos van a cambiar la rutina, nos va a cambiar el día a día. También puede tener que ver con el trabajo, es un tiempo donde se va a terminar una manera de trabajar. Tauro nos habla del trabajo también, una manera de ganarnos el dinero. Seguramente van a haber cambios ahí, cada uno en su casa, ¿no? A nivel particular, pero también a nivel eh, mundial. Van a terminar procesos y maneras de llevar todas estas cosas. Vamos a empezar ya con la primera semana. Vamos a ver, vamos a ver. Noviembre empieza el sábado de la última semana de octubre. El día 1 de noviembre cae en sábado. Es un fin de semana. Ese fin de semana que es el que vamos a vivir ahora, o ya, ahora, cuando suba esto. Bueno, pues nos pide un poco esa de esa introspección ya, porque seguramente durante la semana han pasado cosas, han llegado noticias, ofertas que nos han hecho pensar, que nos han hecho mirar a ver, bueno, qué podemos hacer, si podemos hacer algo con eso, si nos apetece, si queremos, si estamos en esa onda, ¿no? Nos hacen mirar un poco hacia adentro y ver qué nos gusta o qué nos gustaría hacer con eso que nos han ofrecido o que no, o esa, yo qué sé, esa información que ha salido, ¿no? Poner en balance algo. Quizás se nos pone delante alguna situación que
que nos toca un poco la autoestima o que nos hace reflexionar si eso, ¿no? Si nos apetece, si no nos apetece, y comunicarlo y decirlo. Y, oye, mira, es que no quiero hacer esto, ¿no? O sí, o bueno, te ves en esa tesitura de qué hago, ¿no? Porque eh, la, la semana del 3 al 9 empieza ya con una cuadratura con Júpiter. Esto nos habla de una incomodidad que nos hace quizá exagerar cosas. Porque Júpiter tiende a la exageración, a a hacer más grande, ¿no? A expandirse. Entonces, quizá esa incomodidad que hemos podido sentir el fin de semana, de cosas que han salido la anterior semana, eh, podemos estar en ese proceso de tener que discernir lo que sentimos con lo que queremos, ¿no? De juntar un poco la lógica y la emoción a lo más que se pueda para poder llegar a algún tipo de conclusión. Nos obliga a trabajar a conciencia. Las cuadraturas es trabajo que se hace conscientemente. Muchas veces, bueno, nos pasan muchas cosas siempre, pero como no ponemos conciencias, como que se quedan ahí, ¿no? Los aprendizajes conscientes son los que te hacen crecer, ¿no? Nos hace centrarnos en un tema, ya sea porque sea un tema que incomoda, o que pasa algo y que te pone en esa tesitura, ¿no? De tener que decidir, entonces eso te hace reflexionar. Y es a partir de ahí que aprendemos cosas, a través de la incomodidad, a través eh, pues de los problemas que puedan surgir. Empieza esa semana, la semana del día 3, con esa intención, ¿no? De crecer, de entender algo, pero a nivel consciente, ¿no? Nos va a pedir moderación. Moderación, podríamos hablar de excesos, de quizá estamos gastando mucho, si es a nivel amoroso, por ejemplo, confiando demasiado, ¿no? O tirándonos demasiado a la piscina y idealizando cosas, ¿no? Personas y tal. Es como que nos pide un poco de, un momento, ¿esto está pasando así o qué se está moviendo aquí? ¿No? Al día siguiente, Marte va a entrar Sagitario y eso aún lo potencia más todo. Un poco a la aventura, ¿no? Porque al final Sagitario nos habla un poco de eso, de tirarse, de confiar y todo es maravilloso y todo la vida proveerá y ese tipo de cosas que tiene la energía de Sagitario. Es esa fe ciega hacia lo que sea que yo estoy creyendo, ¿no? Que quiero hacer. Al final a veces son cosas muy egoístas que en el sentido de que está tan presente el placer, ¿no? El querer esa satisfacción y llegar a donde queremos llegar porque creemos que es de tal manera que no tenemos en cuenta muchas cosas que están pasando o que pueden llegar a pasar. Ese es el peligro de la energía de Sagitario, ¿no? Es ese optimismo ciego ante lo que sea. Entonces, Marte ahí, Marte, que es una energía directa, rápida, que no piensa, ¿no? Pues nos puede meter en situaciones que luego quizá eh, nos podemos arrepentir, sobre todo porque también Mercurio, la mente, ¿no? Mercurio se está preparando para retrogradar. Entonces es como que hay cosas que, bueno, van a pasar, que pueden ser derivadas por nuestras decisiones que tomemos impulsivas, que luego vamos a tener que pensar cómo salir de ahí o cómo mejorar la situación o X. Semana del día 3 van a ser días seguramente muy impulsivos, muy de no pensar las cosas, de quererlo ya todo, de tener ideas y querer hacerlo, ¿no? O querer exponer cosas, de ir a conquistar lo que sea. Y luego quizá, pues a lo mejor,
pues no es como pensábamos. Pero bueno, eso también nos da un aprendizaje. Así que bueno, si eso pasa, pues no va a ser el final de los tiempos. Pero bueno, sí que hay esa tendencia. Yo creo que tiene mucho que ver también con cosas materiales, porque la luna va a ser en Tauro. Y Tauro tiene que ver con lo material. Entonces quizá hay una tendencia también a gastar más, a comprar cosas impulsivamente o hacer cosas impulsivamente que tiene que ver con ese tipo de energía, ¿no? Con el placer, el sentirte bien, el querer sentirte bien. Bueno, puede haber un poco esa necesidad de sentirse recompensado por el trabajo hecho o ¿no? Esas cosas que, bueno, puedo trabajar para no disfrutar, pues venga, me voy a dar el gusto. Que está súper bien, por supuesto, porque la parte positiva de esa lunación, que es el día 5 pues tiene que ver con eso, ¿no? El valorar las cosas que tenemos. Y yo creo que ese es el aprendizaje de esa semana, de este mes, uno de ellos, ¿no? Es aprender a dar el valor justo a lo que tenemos, porque eso nos va a hacer descartar cosas que no necesitamos. Es muy diferente el querer y el necesitar. Y yo creo que la cuadratura de Marte y Júpiter del principio de semana se va a notar toda la semana, ¿no? Y va a estar todo el rato como, ¿esto lo quiero o lo necesito? ¿Puedo o no puedo hacer esto? Esto es como que se va a querer encontrar una lógica, un sentido a todo lo que vaya pasando. Sobre todo, ya te digo, a nivel material, a nivel de la satisfacción personal, ¿no? El placer de vivir. Bueno, quizá se ponga como muy en manifiesto este tipo de cosas, ¿no? Nos puede dar, por supuesto, también por comer mucho, darnos ese gusto de ir a comer fuera o de, bueno, comprar cosas, todo esto. Esta luna en Tauro, evidentemente, pues eso, ¿no? Nos afecta siempre a todos y todo esto. Claro que si tienes mucha energía de este signo, tienes la luna, el ascendente, el sol, algún planeta ahí, todo eso lo vas a estar notando más. Esa necesidad de estabilidad. Tauro nos habla de estabilidad. Trabaja para tener una estabilidad, tanto material como emocional. Va a ser un buen momento para agradecer y soltar lo que nos bloquea esa paz, lo que no nos hace sentir seguros. Es una luna para soltar. Los temas estrellas pues van a ser pues el dinero, las finanzas, nos van a hablar de salud, o sea, la salud va a ser algo que tiene que ver con el cuerpo, que es la primera materia que tenemos, ¿no? Entonces el cuerpo nos va a hablar, nos va a decir, quizá hay contracturas, quizá hay rigidez, eso nos habla de una necesidad de flexibilidad, nos habla de hábitos también, de rutinas, quizá podemos encontrar esa estabilidad o podemos encontrar ese método para mantener una rutina después de ya haber pasado por esos inicios de curso, de trabajo, ¿no? De esos cambios que hemos podido estar viviendo, quizá ahora podemos estar encontrando esa estabilidad, ¿no? Ese horario que nos hace pues estar más cómodos, ¿no? Y ya no solo hacer, sino tener también pequeños espacios de descanso. Tauro nos habla un poco de eso, ¿no? El cuidado del cuerpo, que al final es tu instrumento, es con lo que trabajas, es con lo que te mueves. Y eso es lo primero que tenemos que cuidar. Entonces será un buen momento para tener momentos de calma, momentos de tener esa reflexión de, vale, esto no me hace bien, esto me estresa, o necesito descansar, necesito dormir, o necesito cambiar la alimentación. Bueno, esos temas como que durante esa semana van a estar quizá muy en boca porque, porque va a ser algo evidente, van a ser cosas que van a ir surgiendo. Como ritual, si os gusta el tema de los rituales, que al final es una puesta de conciencia.
puedes encender una vela o no, pero el hecho de escribir ya nos hace ordenar las ideas y poner conciencia. Entonces, creo que es bueno hacer eso de vez en cuando. Esta luna es una buena luna para poder escribir lo que quieres soltar, lo que no te hace sentir esa seguridad, sin olvidarnos de agradecer, porque todo nos lleva a un aprendizaje y siempre es bien agradecer. También nos puede ir bien estar al aire libre, contacto con la naturaleza, con las plantas, andar descalzos, no sé, dar una vuelta, pasear. Eso también nos puede ayudar, nos puede ayudar a calmar, a tocar los pies a tierra, ¿no? Y coger esa consistencia y esa seguridad sabiendo que estamos tocando tierra, ¿no? A veces el que esté todo en el aire o esa incertidumbre en la que estamos metidos todos nos hace sentir mucha ansiedad y nos hace sentir mal, con miedo quizá. El contacto con la tierra es un recordatorio que, hey, estás viva, estás aquí, tienes esto y la tierra te sostiene, ¿no? Es la madre tierra, es la madre. Nos voy a estar hablando de patrones. Entonces, esos patrones empiezan a tambalearse, ¿no? Quizá de una manera más consciente. Esas cosas, ¿no? Eso que se ha hecho toda la vida, ¿no? Que hemos hablado antes. Cuestionarnos de, bueno, y si esto lo hago de otra manera, ¿qué pasa? ¿No? O encontrar nuestra manera de hacer las cosas también, de dejar de seguir ese patrón y adaptando pues el material que tenemos con lo que queremos hacer. Y eso es aplicable a todo, a las relaciones, al trabajo, a esas rutinas, que quizá no hay que hacerlo exactamente como nos han dicho, sino que pueden haber otras alternativas, podemos ser creativas y poder aportar otras cosas, ¿no? Nuevas o que tengan otro final, quizá, u otra manera de sentir el proceso. Todo esto que vayamos a estar experimentando estos días, esa semana, que se siente toda la semana, nos van a llevar a la luna nueva en Escorpio, que será el 18 de noviembre. Esa luna ya sí que va a ser ese final, ¿no? Definitivo, es como esa conclusión, eso que hemos estado viendo que no nos hace bien o que queremos cambiar o que estamos valorando más ciertas cosas, es como que al final con esa luna nueva es como, vale, pues entonces hay cosas que hay que dejar, hay cosas que hay que cortar. La luna nueva en Escorpio nos va a hablar un poco de esas conclusiones que vamos a estar empezando a mover durante esa semana. El día 6 Venus entra en Escorpio. Y ahí es donde creo que es cuando nos vamos a dar cuenta de cosas que estaban pasando por debajo y no lo veíamos, ¿no? Se va a sentir el día de la misma luna llena. Todo esto lo vamos a profundizar o lo vamos a diseccionar a medida que vayan pasando, ya sabéis, en Instagram, que subo las publicaciones de cada cosa que va pasando para hablar un poquito más en lo profundo. Quizá pues sigan habiendo esos cambios de look a nivel físico, a nivel de imagen, que vuelven los colores oscuros, seguramente ya va a hacer más frío, entonces todo va a ser como más dark, realmente es época dark, época oscura. Escorpio tiene que ver con el duelo también, ¿no? Entonces estamos en una época de duelo, que Venus entre en este tipo de energía, que Venus tiene que ver con los gustos, con el sentirnos bien, ¿no? El equilibrio, el dar, el recibir, ese tipo de cosas, pues nos vamos a sentir seguramente más a gusto, pues con ropa oscura, vamos a estar más introspectivos, más reflexivos, pensando profundamente, ¿no? Cuestionándonos la vida, porque claro, la energía de Sagitario también está por ahí y tiene que ver con el sentido de la vida, con lo que nos hace sentido. Entonces es como son días muy para adentro, las relaciones
se van va a coger un tono profundo también, ¿no? De, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? Ese tipo de conversaciones, o bueno, ¿y ahora qué, ¿no? ¿Qué hacemos? O yo qué sé, o finales también, habla de finales. Las lunas llenas son finales de ciclo. Pueden llegar finales a nivel de relaciones o quizá no es que se terminen las relaciones, sino que termina una manera de ser y de estar en una relación. También podría ser que coja más profundidad. Seguramente va a salir mucha información también a la luz. Esta semana también es muy posible que pasen cosas pues inesperadas. Urano va a entrar a Tauro el día 8, el sábado 8. Y bueno, ya como hemos dicho antes, ya está explicado, eh, van a venir muchos temas que tienen que ver con la energía de Tauro, tierra, materia, dinero, trabajo, maneras de funcionar, herramientas nuevas. Son cosas bueno, al estar retrógrado son cosas que vienen a mejorarse y algunas a terminar, a finiquitarse, terminarse para siempre. Y bueno, pues se vuelve a encender nuestra zona Tauro de la carta para acabar con temas y cerrar ciclos que tienen que ver con esa área de nuestra vida. Si tienes planetas ahí, pues tiene que ver con eso. Para el Sol y el ascendente en Tauro llega ese proceso de, de cambio radical. Van a pasar cosas también con la luna en Tauro, pero la luna tiene que ver con lo emocional, con nuestro mundo interno. Entonces, ese cambio radical es más interno, que evidentemente luego se pasa, ¿no? A la realidad, se refleja en las relaciones y en tu cuidado personal. Y es eso, ¿no? Es ese cambio, es esa transformación. Estar retrogrado hasta febrero van a ser meses en los que se van a acabar de caer esos cimientos, esas cosas que llevan tanto tiempo ahí, que no tiene futuro. Ya no nos habla de futuro. Hay en lo material, en esas cosas que parece que nos da seguridad, hay algo que va a cambiar ahí. Claro, si tienes sol o ascendente o luna en Tauro, pues eso va a ser como muy importante, muy evidente también, ¿no? Es un cambio de vida, es otra fase. De ahí viene esa transformación que hemos hablado antes, ¿no? Hay algo que termina definitivamente, que hace ese cambio, que se muda, ¿no? Que pasa a otro inicio, mucho mejor, mucho más real, mucho más que tiene que ver con lo que eres, que te libera. O sea, Urano viene a liberar, a quitarte carga. Son cambios radicales, son cambios súbitos en tu realidad que te cambian la vida, te hacen vivir de otra manera. Lo vamos a sentir todos en algún aspecto, pero eso, las personas que tienen ahí temas importantes, ¿no? Son los que más lo van a percibir y lo van a vivir. Es una liberación de cargas económicas, de cargas emocionales, de cargas puede ser incluso sobre el estatus, sobre el planeta que tengas ahí, si tienes planetas, o sobre la casa donde está Tauro. Hay cambios ahí. Y hace ya tiempo que estamos trabajando eso, desde que Urano entró en Tauro. Tampoco es algo que nos venga de nuevo completamente porque son cosas que ya sabemos, que ya percibimos y que sabemos que necesita ese cambio. Pero quizá pues, no nos hemos atrevido, no hemos podido por X y ahora sí que llega ese tiempo. Junto con todas las energías que se van moviendo. Urano yo creo que va a ser el prota del mes de noviembre, con muchas noticias, con muchos cambios, muchos cortes, ¿no? Con una continuidad de algo. Nos hace aligerar la carga. Así que es bien. Aunque sean cosas que no te esperas, cosas que vienen como por sorpresa,
en el fondo hay una intención de liberación, de dejar cosas que no te pertenecen, que ya no son, que no forman parte de ti o de lo que eres, o incluso de lo que quieres llegar a ser. Eh, tenemos, la gran mayoría tiene proyectos, tiene ideas que quiere llegar a materializar, que van a ser el año que viene. Ya sea en el trabajo, sea a nivel familiar, sea a nivel personal, ¿no? De, bueno, iniciar cosas nuevas, de mudarte, viajar, no sé, cosas que son importantes para uno. Va a ser mucho más fácil llevarlo a cabo si hacemos ese recuento de cosas, ese inventario y descartar cosas que están rotas, que no funcionan o que nos limitan. Es que atención, amigas y amigos, al día siguiente Mercurio se pone retro. Ya, o sea, esta semana, por supuesto, va a ser una semana en la que no es buena idea tomar decisiones, aunque el impulso esté ahí. La impaciencia, yo creo que va a haber mucha impaciencia esa semana, con ganas de hacer cosas, de moverse y tal, y que de pronto no funcione, haya retrasos, no llegue a su destino las cosas, se pierdan cosas. Será importante revisar mucho las cosas que hagamos, los textos que escribamos. No es un buen momento para firmar contratos ni nada de eso, pero si hay que hacerlo, pues leer muy bien las cosas y darse el tiempo para entender lo que estamos haciendo y lo que estamos firmando, o enviando o lo que sea, ¿no? Porque la tendencia es cometer errores y que se nos pase de largo cosas importantes. El día 9, el domingo 9, Mercurio va a retrogradar y entramos en ese proceso de reflexión profunda, de cuestionamientos, ¿no? De qué es lo que hemos hecho, todo esto que hemos estado haciendo desde el día 20-21 de octubre hasta ahora, pues va a estar revisándose. Todo lo que se estuvo moviendo entonces, los temas que salieron, las personas que entraron, salieron de nuestra vida, no sé qué, pues va a volver, esa situación va a volver o en forma de pensamiento o en forma física, pues, situaciones similares que vuelven para hacerte pensar, para hacerte ver quizá otras cosas que no pudiste ver en ese momento, ¿no? Entonces será momento de mejorar, de cambiar cosas que quizá pues necesitan ese retoque. Es un proceso, va a estar todo el mes de noviembre así, vamos a estar dándole al coco mucho, que es que la siguiente semana, la semana del 10 al 16, el evento más importante va a ser la retrogradación de Júpiter. Júpiter está en Cáncer y va a empezar a retrogradar hasta, hasta marzo del año que viene. ¿Qué trabajo vamos a estar haciendo? Pues cosas que se van a estar activando la semana anterior. En realidad es un proceso, ya sabéis que no es un día concreto, pero son cosas que ya nos habremos empezado a dar cuenta la semana anterior, porque van a ir saliendo esas cosas que necesitan ese clic, que siempre a nivel interno primero, y luego se pasa a la realidad, van a estar removiéndose mucho esas creencias, esas cosas tan arraigadas, ¿no? Que vienen de familia, que vienen pues de cosas que hemos heredado, del linaje familiar. Hay creencias que se van a estar replanteándose, que se van a estar poniendo en duda o que van a necesitar una revisión. Y eso es lo que va a hacer Júpiter en Cáncer. Cáncer nos habla de la familia, nos habla del pasado, de la infancia. Y Júpiter es conocimiento, nos habla de encontrar el sentido, un sentido que yo creo que va a ser encontrarle el sentido propio a ese tipo de cuestiones. Se van a estar replanteando cosas a nivel familiar, a nivel de educación. Yo creo que educación en el ámbito infantil, van a cuestionarse mucho lo que se enseña en la primera infancia.
cosas muy importantes que no se están teniendo en cuenta y que realmente eso es la base de nuestra vida. La infancia es algo que tengo muy presente, por eso hago lo que hago, trabajo en lo que trabajo, porque la infancia es la etapa más importante de la vida. Es donde se crean los patrones, es donde se crean los miedos, las inseguridades, donde se puede potenciar el talento también, ¿no? Donde se puede apoyar desde muy pequeño y eso actúa directamente en la autoestima. Durante ese tiempo se va a poner mucha conciencia ahí o mucho enfoque en esa etapa de la vida para cambiar cosas, para mejorar. A nivel personal creo que se van a mover asuntos familiares, del hogar, pueden haber mudanzas, pueden haber cambios en casa y nos van a hacer mirar mucho las emociones. Nos vamos a mirar muy adentro cuáles son esas estructuras emocionales que tenemos. Si podemos confiar en ellas o realmente hay que hacer ese cambio, ¿no? Y madurar. Si esos patrones infantiles de la infancia siguen siendo útiles o no. Y hacernos mayores y darnos cuenta pues, que no podemos tener ese tipo de actitud o seguir reaccionando de esa manera ante cosas que nos recuerdan algo del pasado. Júpiter va a hacer mucho más grande, va a exagerar cosas para que las podamos ver. Y por otro lado también nos va a ayudar a abrir la mente, ¿no? A posibles soluciones o a abrirnos a unas nuevas creencias. Vamos a poder preguntarnos qué es lo que nos hace sentir esa seguridad emocional. Y fíjate que tiene mucho que ver con Tauro. Eh, no es para nada la misma energía, pero está como vinculado de alguna manera. Tauro es más a nivel tangible y Cáncer es más, es lo mismo, pero a nivel interno, a nivel emocional. Son emociones que hemos sentido o emociones que hemos experimentado que se han quedado ahí y se han hecho como una norma, por así decir. Al ser emocional, el proceso quizá pues es más progresivo, quizá pasa mucho a nivel inconsciente, porque luego cuando pase algo, tú te veas con te venga, ¿no? esa reflexión y tengas la oportunidad de accionar de diferente manera, ¿no? De darle la oportunidad a tu emoción de transitarlo de otra manera. Entonces, bueno, yo creo que en toda esa retrogradación, creo que lo que podemos tener más presente es que cuando pasen cosas que nos toquen a nivel emocional, paremos, que no tengamos prisa por tomar decisiones o por explicar algo o tener que dar explicaciones de algo, no, es como, bueno, date una pausa, date un tiempo para conectar contigo y sentir qué es lo que realmente sientes que tienes que hacer. Claro que todo esto se enfatiza cuando tienes planetas ahí. Esa semana, del 10 al 16, también tenemos un aspecto el jueves de Mercurio conjunto eh, con Marte. Si os fijáis, estos dos han estado, normalmente siempre van muy, muy juntos, con Venus también, porque son planetas personales, son los que tienen el ciclo más corto y siempre están muy cerca del Sol, no se pueden ni alejar mucho, pasan muy, muy juntitos a otros signos. Mercurio y Marte van a estar en Sagitario. Marte es impulsividad, pero Mercurio está retrógrado. Entonces puede haber un poco se puede sentir un poco impotencia. Impotencia por no poder hacer algo, por no poder decir algo. eh, o como que, claro, la mente va un poco más lenta, estamos más despistados, porque inconscientemente estamos haciendo un proceso.
a veces somos conscientes de que estamos reflexionando sobre algo, pero muchas veces el cerebro trabaja a su bola mientras tú haces otras cosas, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco el despiste, ¿no? El perder cosas, el no estar atento, eh, no poder concentrarse. Yo creo que esta conjunción, a mitad de semana de esta semana, podemos sentir un poco esa frustración de, ay, es que no sé cómo explicar esto, ¿no? O no me salen las palabras, o quiero hacer esto, pero no puedo porque yo qué sé, o llegas tarde a los sitios, o te encuentras con mucho tráfico, no sé, te tuerces el pie y tienes que ir al médico y no puedes hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que se puede sentir un poco esa impotencia, esa prisa y no poder hacer, ¿no? Paciencia. Cuando Mercurio está retrógrado, el mejor consejo que te puede dar es paciencia, que es lo que más va a costar conseguir, porque va todo mucho más lento. Entonces, con Marte ahí, es acción, vamos a estar pensando en esas acciones que hemos estado, o en esas decisiones que hemos estado teniendo o haciendo, tomando, como una reflexión de qué me trae, ¿no? Esto que hice o que lancé o que, yo qué sé, que a donde fui o ese impulso que tuve, ¿qué es lo que me está trayendo? Podemos estar poniendo conciencia en eso y pensar mucho en eso. También cosas del pasado, ¿no? Del pasado más pasado. Recordemos que Júpiter está retrógrado ahora en Cáncer, entonces pueden volver emociones, cosas emociones duras quizá, porque bueno, Marte al final es eso, ¿no? También es agresión, quizá. Bueno, de momentos eh, dolorosos, bueno, pues puede estar como ahí y podemos incluso durante esos días estar un poco reactivos y luego pensar en eso, ¿no? De mierda, no tenía que haber hecho esto, no tenía que haber dicho eso. Vamos a cortar aquí. Espero poder hacer la segunda parte en unos días. Voy un poco pegada de tiempo. Si os parece, lo dejamos aquí. Seguimos con el siguiente vídeo, con la otra mitad del mes. Pues ya estamos. Mucha conciencia, mucha paciencia y amorcito del bueno.